como veníamos diciendo, en esto que va a ser un tercer bloque, ya saliendo de lo que es estrictamente el Cono Sur y yéndonos a la patria grande. Porque por ahí sucedió lo de López Obrador en México, ahora está todo un conflicto en América Central. Bueno, también nos está Lo de faltando Brasil. lo de Brasil, que está claro, que es un vecino directo, pero lo de Colombia, un poquito más al norte, nos está Sí. faltando comprensión de que no solamente estamos nosotros aquí, con Uruguay, con Chile al lado, sino que somos una vasta región, digamos. Sí. Eh, por eso las claves de lectura de la que vos hablabas, ¿no? Para comprendernos históricamente como una sola Sí, cosa. siempre desde el punto de vista de una teoría orientada a la acción, a la praxis, para transformar la realidad en el sentido de un proyecto nacional liberador, ¿no es cierto? Que es donde yo me ubico. Yo retomo, hago mía, hice mía hace muchos años, una expresión que me parece muy feliz de Jorge Abelardo Ramos, que dice que fuimos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Es decir, la argentinidad, en realidad tiene como partida de nacimiento el fracaso del proyecto sanmartiniano y bolivariano. No pudimos hacer un gran país, hicimos una gran ciudad también. Un poco más de la Bueno, es mano. lo que dice José Pablo Feynman, que la oligarquía no hizo una nación, sino que hizo una hermosa ciudad, que bueno, hermosa para él, no sé qué es Buenos Aires, yo no viviría nunca ahí, pero bueno, lo siento por los compañeros porteños. Pero no, decía que bueno, somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. ¿Eso qué significa? Que partimos del hecho de una unidad originaria que después se desmembró, se fragmentó. Y eso fue funcional al imperio de turno, ¿no es cierto? Y sigue siendo funcional a los imperios actuales, ¿no es cierto? Es decir, siempre Inglaterra como gran... Inglaterra en el siglo XIX, Estados Unidos en el siglo XX, siempre apostaron a nuestra división, a nuestra fragmentación, a tener 20 y pico repúblicas bananeras, digamos, con sus élites fácilmente cooptables y nuestros pueblos. Ya le dedicaremos en otro momento, de manera más detenida, estrictamente a la injerencia británica en nuestro suelo. Otro día le vamos a dedicar un Sí, micro. lo que voy a decir es que el ideal bolivariano que tenía muy presente nuestra unidad originaria desaparece a poco andar, se invisibiliza, ¿no es cierto? La cuestión de nuestra unidad continental se invisibiliza ya durante el siglo XIX y recién va a reaparecer en el 1900, ¿no es cierto? O sea, con lo que un filósofo oriental, Alberto Meter Ferrer, llama la generación del 900, ¿no es cierto? La generación del 900 es un grupo de intelectuales y algunos también con militancia política, que frente a las agresiones que Estados Unidos protagoniza, sobre todo contra México y las islas y las naciones de Centroamérica, Nicaragua, Guatemala, Santo Domingo, etcétera, Cuba, van a empezar a plantear, digamos, a rescatar de nuevo la idea de la patria grande, ¿no? Que en ese momento para ellos fundamentalmente es Hispanoamérica, ¿no? Después va a ser Latinoamérica. Pero el hispanoamericanismo y la idea de la patria grande la va a retomar, digamos, un José Enrique Rodó, un escritor uruguayo, en su libro Ariel. La va a rescatar por ese tiempo Manuel Ugarte, un gran intelectual socialista que termina siendo expulsado del Partido Socialista. Pero quiero decir que recién en el 1900 va a haber un grupo de intelectuales que va a reaccionar ante las agresiones imperialistas de Estados Unidos y va a volver a retomar de alguna manera el ideal bolivariano, sanmartiniano de la patria grande, ¿sí? Que se había, digamos, eclipsado completamente, ¿no es cierto? Para construir que las historias parroquiales de las oligarquías nacionales, la argentinidad, la brasilidad, la uruguayidad, la peruanidad, o sea, pero de espaldas entre nosotros, ¿cierto? Sí. Y todas conectadas con Europa, con el centro de poder imperial europeo. ¿Qué pasa? Este ideal bolivariano, que es retomado, pero solo desde el punto de vista, digamos, cultural, político-cultural, ideológico, pero que no llega a traducirse en una acción política transformadora, salvo con Haya de la Torre y la fundación del APRA, recién va a empezar a dar un salto cualitativo durante la presidencia de Perón. Porque Perón se va a plantear, va a retomar expresamente la cuestión de la patria grande y va a plantear
que reiteradamente, sobre todo en su segunda presidencia en los años 50 y en diferentes ámbitos, que la Argentina sola no alcanza. Que la Argentina sola no alcanza para ser una nación que se pueda autodeterminar y garantizar su soberanía y la felicidad de su pueblo. Que la Argentina sola es débil, es insuficiente, y por eso va a plantear, ¿no es cierto?, el ABC, que es un proyecto de integración en el Cono Sur con Brasil. Brasil de Getúlio Vargas y el Chile de Ibáñez, ¿no es cierto?, finalmente fracasado, como sabemos, pero que Perón hace un esfuerzo enorme, digamos, para concretarlo, ¿no es cierto? Bueno, se fracasa por el suicidio de Vargas en Brasil, por el golpe del 55, de la revolución fusiladora, sí. y bueno, lo mismo en Chile. Entonces, pero Perón le da un salto cualitativo al ideal bolivariano, porque Perón empieza a implementar acuerdos bilaterales con país, ¿no es cierto?, con una infinidad de naciones latinoamericanas, ¿no? Con Colombia, con Nicaragua, con Paraguay, acuerdos y empieza durante el gobierno de Perón algo muy importante. Argentina, que se empieza a industrializar, ya no espontáneamente, sino de manera deliberada, intencional, por parte de las políticas industrializadoras del gobierno peronista, va a empezar a exportar productos industriales, por ejemplo textiles, algo insólito que antes no había ocurrido, ¿no es cierto? Entonces, quiero decir, pero eso también implica a quiénes va a exportar eso. Obviamente no a Europa, a los países de la región. Entonces, con Perón en el gobierno, este ideal de la patria grande es retomado y es relanzado, digamos, aún cuando la sociedad argentina todavía no lo tenía claro. No había un nivel de autoconciencia de ser parte de la patria grande en el año 50 en la Argentina. De hecho, cuando Perón cae del poder, eso se abandona inmediatamente. Fruto un poco de que nuestra historia ha venido siendo así, ¿no? Tenés una chispa, viene un gobierno de facto, que algunos, estos 11 gobiernos de facto en el total de historia que hemos tenido, te la apaga, y estamos continuamente volviendo a encender esa chispa, que es lo que hablaba un poco fuera de cámara, de que ahora incluso también tenemos que volver a repensar un proyecto nacional. Y si bien hablamos de la doctrina peronista como tal, no solamente quedarnos como si eso fuese algo inmaculado, ¿no? Que se reza tal cual, sino bueno, con las claves de lectura de hoy en día de la sociedad que nosotros vivimos, esta sociedad que nos vemos cambiados por las tecnologías como han avanzado, por las relaciones interpersonales, ¿no? Sí, voy a retomar la metáfora de la chispa, porque si en distintos momentos puede saltar una chispa y volver a encenderse un fueguito, es porque antes hubo una hoguera muy importante. O sea, nosotros venimos de un fuego que incendió todo digamos, que recorrió toda la geografía, digamos, del subcontinente y que movilizó a millones de compatriotas latinoamericanos de la patria grande en las gestas de la independencia y en diferentes luchas de los pueblos por un reconocimiento de sus derechos y por una segunda independencia después que se perdió esa primera independencia. O sea, hubo innumerables experiencias que de alguna manera constituyen una épica de las luchas nacionales y populares en la región. Y por eso puede, cuando las circunstancias lo permiten, aparecer, digamos, volver a encenderse el fuego, ¿no es cierto? Si no, no se encendería. Porque las brasas, como decía Jauretche, están debajo de la ceniza. Entonces, por un lado eso, por otro lado decir que me parece que en la actualidad estamos en una situación ya un escalón más arriba, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la autoconciencia, de la necesidad de reconstruir una integración regional y la patria grande. Porque tenemos, digamos, la experiencia del Mercosur y la experiencia de la UNASUR, de la CELAC, y de otro tipo de instituciones que se han ido creando, pero fundamentalmente estas que me parecen que han sido muy importantes y que, en mi opinión, han llevado a un entrelazamiento no solo ideológico, político, desde el punto de vista del proyecto o de la utopía, si querés, sino también físico, material. O sea, hoy en día estamos mucho más integrados físicamente. Hoy en día los países de la región tienen entre sí muchísimo más relaciones comerciales, laborales, educativas, culturales, sociales, que en la década del 50.
De hecho, sabemos perfectamente que a raíz del Mercosur, Brasil es el principal socio de la Argentina y nosotros somos un socio fundamental para Brasil, ¿no es cierto? Aunque Bolsonaro diga que no y se haga el indiferente, va a tener que prestar mucha atención a la Argentina, ¿no es cierto? Porque para ellos somos muy importantes. Y fíjate que pasa lo mismo con dos gobiernos de signo contrario, ¿no es cierto? El colombiano y el venezolano. Sin embargo, el comercio entre Colombia y Venezuela es muy importante, ¿no es cierto? Son vecinos, tienen muchos kilómetros de frontera común. Y más allá de que circunstancialmente tengan proyectos o actores políticos en el poder con ideologías y proyectos hasta antagónicos en algún sentido, la realidad es testaruda, ¿no? Y uno no puede negar ciertas realidades en la política, ¿no? Sí, exacto. Así que bueno, Daniel, desde ya muchísimas gracias, porque la idea era esta de traer a la conciencia todos estos autores de lectura obligada y bueno, un poco el paso por la conceptualización que vos fuiste dando, digamos. Para cerrar, ¿no es cierto? Se me ocurre lo siguiente. Yo soy, respecto del tema de la patria grande, creo que hay un salto en la conciencia de los pueblos latinoamericanos muy importante, que está instalada una autoconciencia bolivariana recuperada, digamos, que tuvo mucho que ver la experiencia de los gobiernos de la década pasada en la región, y liderazgos muy importantes como el de Hugo Chávez, ¿no es cierto?, el de Correa, el de Evo Morales, Lula, Néstor Kirchner. Y me parece que eso ha reinstalado, digamos, un imaginario que nos desafía a recuperar la idea de la fraternidad latinoamericana. Somos hermanos. Es muy grande el momento histórico que somos distintos, pero somos hermanos, somos semejantes. Bueno, Víctor, para ir cerrando, te decía que respecto del tema de el ideal de la patria grande, de Bolívar y tantos otros próceres, soy pesimista en la coyuntura, pero optimista en el mediano y largo plazo. Porque creo que el pueblo latinoamericano, a raíz de los liderazgos políticos y las experiencias políticas de la década pasada, y que en algunos casos continúa, en el caso de Bolivia, lo que vos mencionaste de México, me parece un proceso muy interesante, se ha vuelto a instalar la idea de la unidad. La unidad no solo como un mandato que surge de la historia, sino también como una necesidad. Creo que cada vez entendemos más que sin una región integrada políticamente, económicamente, culturalmente, es casi imposible garantizar, digamos, un proyecto independiente en este mundo tan complicado que estamos. Muy bien, muy bien. Así que bueno, compañeros, espero que hayan disfrutado el micro. Estos fueron los breves micros para Tarea Fina TV. Mi nombre es Víctor Molinas y de ya muchísimas gracias.